Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Bueno, pues que... Dan ganes de bailar, ¿no? Aquí con... ¿Qué tal, pandereteros? ¿Qué tal, no? Bueno, eso... Pandereteros d'anguaño. Eso oye, ¿no? Así el nombre, pandereteros d'anguaño. Así no oye. Bueno, ¿qué tal estáis? Pero aquí en el museo, tocando, ya os veo aquí tocando y... ¡A tope! Encantados, encantados. Sí, me aparte con este día... Ya. A ver, yo quería preguntaros, lo que se os pregunta un poco a los grupos, ¿no? ¿Cuándo nace el grupo? ¿Y cuál fue el vuestro decir de vamos a hacer un grupo de pandereteros? ¿Cuál fue? A ver. Bueno, pues la primera vez que nos juntamos, la primera vegada que nos juntamos ya fue por allá por el 2018, que bueno, salió así un poquillín improvisado. Yo tenía unas cuantas canciones feches que yo os di a conocer a esta xente. Me dijeron, pues ven, hay que tirar para allá, hay que hacer un grupín. Y llamáronnos para el... Para Sol Celta, cuando se hacía... Para el Festival Sol Celta, Sí, de Avilés, y hicimos el primer bolo allí. Luego sí es verdad que, bueno, por razones de trabajo y demás, fue quedando Bueno, una apartado. pausa, una pausa. Y el año pasado pues decidimos retomar y aquí estamos, tomámoslo más en serio, metimos horas de ensayo y demás y aquí estamos, con Pandereteros d'Anguaño. Alentamos, éramos uno más, estaba también Santi, que no sé si lo sabías tú, No, la verdad que no lo sabía, ¿no? pero el hombre no da más, no da más. Ya sabes que está con el baile, que seguramente que lo entrevistarás estos días. A ver, igual cae por aquí también. Y nada, ahora ya agarramos nosotros la historia, nosotros tres, con esta formación cerrada y a dar caña. Bueno, yo tengo escuchados un poco por ahí por las fiestas, ¿no? De alguna fiesta que habré ahí. Y sí es verdad que vos escuché las lletres y yo también voy a llamarlo de una forma propia, no sé cómo lo llamaréis vosotros, yo llamo música tradicional d'anguaño, porque son xotes muñeires y todo tipo de ritmos tradicionales bailables, ¿no? Pero con lletres que nos incumben o nos afecten al día de güey. ¿Qué visteis? Una necesidad de decir, hay que hacer esto ahí para mandar o para transmitir de algún mensaje o algo. La idea surde un Espera, voy a poquillín. ponerme, a ver, para que si no, Luis... La idea surde un poquillín de allí, surde de poder hacer música d'anguaño, música contemporánea para el valle de Nantes, para el valle tradicional. Nosotros queríamos hacer música para el valle a lo suelto, sí, que siguiera los códigos y los patrones del valle tradicional, que se pudiera bailar al xeito tradicional, pero queríamos componer la nuestra propia música. Queríamos hacerles nuestras lletres, les nuestras melodías y así a poder hacer un discurso propio, crear una identidad del grupo y sobre todo también explorar otros terrenos, el terreno de la composición, de poder componer libremente para el valle tradicional asturiano. A mí la verdad que me presta mucho esta idea, porque a fin de cuentas no dejes de bailar una pieza que te gusta mucho, pero con una letra más moderna, ¿no? Más innovadora. Y... Hay piecinas que falan de amor, como tradicionalmente, pero hay otras que eso, que... Son denuncia social. Son denuncia social pura y dura, que a lo mejor faltaba un poco también en la música del baile, ¿no? Que claro, a lo mejor sí que en la música asturiana de otros géneros, o rock, claro, pero en la música tradicional, no se veía esta faceta. Y creíamos también que esa prestaba, temática de protesta, sí, de queixarse de cosas. Y es verdad que siempre hubo algo de crítica, ¿no? La música que se hacía tradicionalmente. Sí, también, más encubierta, pero siempre hubo crítica. Y queréis transmitir, yo qué sé, algún mensaje, por ejemplo, con estos lletres de crítica social, ya no tanto les de amor, porque les de amor a lo mejor son más vistes, ¿no? En el repertorio tradicional asturiano, pero a lo mejor con esos de crítica social queréis transmitir algún mensaje implícito, explícito, con las lletres. Está claro. Yo creo que les lletres falen por sí soles. No se trata tampoco de decir a la xente lo que tiene que hacer ni que pensar, claro, pero simplemente hay una forma más de expresión y dar el punto vuestro de... Efectivamente, de falar de lo que nos esmolez, de decirles cosas que pensamos sin ningún tipo de remordimiento claro. Ni de miedo. Bueno, ya la verdad que me prestáis un montón, así que yo prestaríame sentivos aquí ahora otro poco tocar. ¿Cómo lo veis? ¿Una piezuca? ¿Tocáis aquí algo ahora? Sí, claro. Venga, pues yo paso para aquí de Yao a veros un poco. Otro día en San Mateo, tuve en el rincón cubano, tuve tomando
Bueno, y una característica que me doy cuenta en vosotros es que les lletres suelen dar toes en asturiano normativo, ¿no? En asturiano enteres, ¿no? Porque si nos damos cuenta, les lletres tradicionales a vegaes camuden un poquillín a mesten el castellán con el asturiano, pero les vuestres apostasteis, yo creo, por un asturiano, por faceles en asturiano de fecho, ¿no? ¿Non é así o...? Sí, un momento, nosotros les lletres ficieronse primero dentro del grupo y sí es verdad que luego les apurrimos a Xoan Santori, que y un gran conocedor del idioma, aparte de otras muchas buenas cosas, y fue el que nos pegó él un poco el repaso para corregirnos cosas que bueno, para ponerlos a la altura y aportarnos alguna idea lingüística que nos presta, a más de ser normativa. Claro. La verdad que presta un montón estas cosas que nos contasteis güey aquí, así que yo prestaría un montón sentivos tocar ahora. ¿Qué vos parece si tocáis otra pizuca? Porque bueno, ya vos molesta aquí antes, estabais tocando. Quiero que sigáis tocando otro poco ahora. ¿O qué? Venga, Claro, bueno. Tanto domingo que pravia, tío maio xirigüelo, e de tanto chumacera, acabé falando sueco. E de tanto chumacera, acabé falando sueco.